Cordial saludo. Vamos entonces a hacer la realimentación de la actividad número 2. Para esto en el aprendizaje práctico, actividad de fase 2, encontramos la hoja de ruta. La hoja de ruta de la actividad número 2 nos dice que en base a lo leído en el libro guía, entre las páginas 78 y 116, que nos van a hablar de la programación en código numérico, realicemos la siguiente actividad. Entonces nos decía que debemos tener en cuenta la figura 1. En base a esta figura 1, debemos realizar una programación en código numérico a mano, en donde la herramienta debe seguir la secuencia a través de los puntos 1, 2 secuencialmente, 3 hasta llegar al punto 15 y volver al punto 1. Es decir, hacer una trayectoria de acabado, no desbaste, sino ya es como una trayectoria de acabado, de pulido. Bien, también nos daban otras pautas, por ejemplo, que la programación debe ser en coordenadas absolutas. Esto quiere decir que todas las medidas de los puntos deben ser medidas tomadas con respecto al cero pieza. Y para esto se le dio el cero pieza en la misma figura. Bien. Y tener en cuenta las funciones preparatorias auxiliares en el inicio y fin del programa. Tener en cuenta que el avance F de la herramienta será de 80 milímetros por minuto y que la velocidad de corte o la velocidad del lucillo es de 1500 revoluciones por minuto. La herramienta la vamos a llamar T1 y el arranque del cabezal, o sea del lucillo, es a derechas. Y explicar, en el caso de ustedes, en cada bloque, qué operaciones se están realizando. Entonces, para esto, tenemos acá el libro, básicamente en la página 85, en donde están todas las funciones. Bueno, las preparatorias. También tenemos acá la figura, la que la saqué aparte, para realizar la programación. Entonces, básicamente nos dicen que la herramienta debe partir del punto 1, 2, 3, sucesivamente hasta el 15 y volver a 1. Y las pautas que nos dieron anteriormente. Entonces, este tipo de programación inicialmente debemos colocar las funciones o condiciones iniciales. Entonces vamos a arrancar con la línea que la vamos a llamar N10 y por ejemplo vamos a arrancar, como nos dice que las cotas son absolutas o la programación debe ser en cotas absolutas, vamos a arrancar con el G90. El G90, como lo pueden ver en el libro, ¿sí?, se refiere a programación en cosas absolutas, que es lo que nos están pidiendo. También, como vamos a trabajar en milímetros, podemos trabajar con la G71, ¿sí?, que nos indica que la programación es en milímetros. Por otro lado, la guía decía lo referente a las velocidades, pero antes de esto podríamos decir entonces que vamos a trabajar con G07 también, que es una interpolación con arista viva. Eso quiere decir que la herramienta, cuando venga por acá, por ejemplo en las esquinas, ella no va a hacer un reborde, sino que va a hacer todo, va a dejar todo esquineado exactamente con arista viva. Esta es la G07. Por otro lado, ahora sí volvemos con las velocidades. La guía nos dice que la velocidad de avance es de 80 milímetros por minuto, o sea que es F80. Pero en la tabla de funciones nosotros podemos ver aquí que el milímetros por minuto se trabaja con G94. Entonces sería G94 y la velocidad del cabezal o la velocidad de corte de 1500 revoluciones por minuto. En revoluciones por minuto trabajaríamos en G97. Este sería G97. Bien, y por último si colocamos la velocidad de F, que es de 80 milímetros por minuto, y la velocidad de corte S es de 1500. Y la herramienta que vamos a trabajar, que es la T1, y ahí tenemos las condiciones iniciales.
La segunda línea, entonces, sería llevar la herramienta al punto 1. Como no vamos a tocar la pieza con la herramienta y tampoco hemos prendido la máquina, es decir, no hemos prendido el lucillo, no hemos puesto a girar la pieza, entonces la podemos llevar con una velocidad rápida de G00, porque no vamos a tocar la pieza con la herramienta, al punto 1. Acuérdense que en este caso las coordenadas en Z son positivas hacia la derecha y las coordenadas en X para este tipo de programación, como lo vieron ustedes en el libro, se trabaja con ZX siempre positivo, teniendo en cuenta el diámetro del punto donde se encuentra la pieza. Es decir, por ejemplo, el punto 3 tiene un diámetro de 32, entonces la coordenada X sería 32. Para este caso, el punto 1 sería X 100, porque el diámetro en el punto 1 es 100, y Z 150. Bien, ahí llegamos al punto 1. Ahora vamos a la siguiente línea. Una vez que estamos en 1, vamos a tener que ir hacia 2. Para ir hacia 2, nosotros lo podemos hacer directamente de 1 a 2 y que arranque a maquinar, pero como la trayectoria de 2 a 3 es una trayectoria curva o interpolación circular a izquierdas, entonces lo mejor aquí es antes de 1 llegar a un punto antes de 2, perdón, llegar a un punto intermedio para poder entrar a 2 con una trayectoria tangencial, que sería con el G37, la entrada tangencial. Para esto tenemos que ir a un punto antes de 2, ¿sí? Punto intermedio, como lo dije, que puede ser, por ejemplo, X8 y Z 130. ¿Por qué? Porque aquí la suma de todo esto, desde acá hasta la punta, hasta el punto 2, la coordenada es 117, entonces le voy a bajar 13 más. Y 8 en X quiere decir que está aquí 4 milímetros más arriba de 2. De tal manera que a partir de ahí sí él baje con un radio y entre tangencialmente. Esto lo tenemos en el libro, ¿sí? La función G37 en la página 94. Ahí se explica claramente cómo se debe aplicar. Se aplica con G01 y G37 se le coloca el radio de entrada, como lo ven acá, ¿sí? Acá viene de un punto intermedio acá, radio de entrada y las coordenadas del punto de entrada y prende máquina de una vez. Entonces lo podemos hacer de la siguiente manera: ya una vez estando en un punto intermedio entre 1 y 2, ahora sí se viene con N40, ¿sí? Con un G01, entrada tangencial G37, un radio, en este caso vamos a tomar un radio de 8 porque este radio es 16, entonces vamos a tomar un radio de 8 para que entre mejor. Y el punto de entrada, que es el punto 2, sería una coordenada de Z, perdón, X0, porque no hay diámetro en 2, y Z 117. Una vez va a entrar la herramienta a maquinar, debemos prender la máquina, entonces sería M03, ¿sí? Recuerden ustedes aquí en la página 116, prender el giro de la máquina derecha es M03 y prender el lubricante, que puede ser M07 o M08, ¿sí? Entonces que vayamos utilizando es el M08, ¿sí? Entonces prende máquina y prende lubricante. Entonces ahí ya está en el punto 2 y prende, vamos a llamarlo así, prende máquina. Bien, una vez está en el punto 2 y hemos prendido la máquina, él debe ir al punto 3 con una interpolación circular a las izquierdas
Entonces vámonos con la línea N50 y la interpolación circular a la izquierda. Acuérdense que se trabaja con AG03, ¿sí? O sea, sentido antihorario. Entonces sería ir con G03, es una función modal, acuérdense. Nos vamos al punto 3, cuya coordenada en X es 32, porque el diámetro en 3 es 32, y en Z sería 117 menos 16, 101, y el radio entre 2 y 3 es 16 milímetros. Ya llegamos al punto 3. Ahora a 4, de aquí en adelante pues simplemente vamos a utilizar la interpolación lineal, ¿sí? G01. Entonces vamos con la línea 60, volvemos a cambiar a G01 porque acuérdense que G03 es una función modal igual que G01. Si la dejamos, él sigue haciendo interpolación circular y va a haber un error. Entonces entre 3 y 4 ya es una interpolación lineal. Nos vamos con G01 y de 3 a 4 solamente debo desplazarme en coordenadas Z, no en X, porque el diámetro entre 3 y 4 es el mismo, no cambia. Entonces sería Z 71, o sea 101 menos 30. Aquí la medida esta. Bien, ahí llegamos al punto 4. Volvemos con N70. Seguimos con G01, como es modal no hay que volver a colocar. Y desde 4 hasta el punto 12 lo que hay que hacer es estar cambiando entre X y Z, X y Z. Entonces de 4 a 5, por ejemplo, cambiamos solamente X, ¿cierto? Entonces vamos a X 22, ¿sí? De ahí llegamos al punto 5. Vamos a la N80, vamos al punto 6. Solo cambiamos en Z, entonces sería menos 5, ¿no? Entonces Z 66. Punto 6. Vamos con N 90. Vamos al punto 7. Volvemos y cambiamos solamente X. Entonces X. Volvemos a X 32. Llegamos al punto 7. Después al 8. Vuelve y juega, cambia Z. Entonces simplemente cambiamos Z. Iríamos al punto 8. Sería menos 10. 56. Siguiente línea. Ahora vamos al punto 9. Volvemos a cambiar a X22. Y llegamos al punto 9. Vamos al punto 10. Punto 10 simplemente cambiamos en Z y serían ya 5 menos, entonces sería 51. Llegamos al punto 10, vamos con la nueva línea. Ya del 10 al 11 volvemos otra vez a X 32. Llegamos al punto 11. Vamos para la línea 140. Ya para ir al punto 12 cambiamos Z, esos son menos 20. Entonces serían 31. Y llegamos al punto 12. Ya en el punto 12, para ir al punto 13, sí debemos cambiar las dos tipos de coordenadas. De 12 a 13 las coordenadas en Z y en X cambian. Entonces en X sube a X38 y en Z baja
baja 3 más, entonces baja a 28. Ese sería el punto 13. O sea, llegaríamos al punto 13. Al punto 14 nuevamente, solamente cambiamos coordenada en z. Entonces sería z, ya serían 28 menos los 25, z3, y llegamos al punto 14. Y por último, en el caso de los puntos sobre la pieza, iríamos al punto 15, y el punto 15 vuelve y cambia x y z. Entonces sería x nuevamente 32, pero z ya sería 0, porque tiene la misma coordenada del 0 pieza aquí en el punto 15. Una vez llega al punto 15, ponemos ya directamente al punto 1, pero podríamos también hacer lo siguiente. Ya como está ahí, que se vaya con G00, porque no va a maquinar más, ¿cierto? Pero para que no toque la pieza, que suba. Entonces que suba a la coordenada en X del punto 1, solamente la coordenada X, entonces que se vaya a X 100, ¿cierto? Como ya no va a maquinar más la pieza, que la apague con F05. Acuérdense, perdón, es el M05, ¿cierto? Con M05, y que para el refrigerante también, M09, ¿sí? Para el refrigerante. Bien, y ahí ya vamos saliendo. Entonces ahí sale, apaga máquina. Cuando digo apaga máquina, pues apaga solamente el usillo, ¿no? Porque en realidad sigue moviendo la herramienta. Y una siguiente línea en donde él vuelve ahora sí al punto 1, entonces solamente son Z 150, y ahí lo que hace es que vuelve punto 1. Bien, y si queremos repetir el ciclo, pues entonces o no repetir el ciclo, pues simplemente le damos el M30, ¿sí? Que básicamente es el fin de la cinta, para no repetir. Y paramos. Y ahí tenemos la programación que debemos hacer a mano de la pieza. No es tan complicado, la verdad. Entonces espero que les haya quedado claro cómo funciona la programación en código numérico a mano. La realidad es que ustedes no van a hacer esto a mano, sino que van a utilizar el software, y el software va a generar el mismo. Una vez ustedes hagan la simulación, el mismo software va a generar el código, que es en realidad bastante extenso, porque fíjense que aquí hubo 20 líneas solamente para que la herramienta fuese de 1 a 2 y 3, pasando por 15 y volviendo a 1, y solamente una trayectoria de acabado. Imagínense ustedes una trayectoria de desbaste, más el roscado, más todo lo demás que se pueden hacer. En realidad el código sale bastante extenso. Entonces el software lo que hace es que él mismo genera el código con la configuración que usted le haga. Eso lo vamos a ver en la actividad, para la actividad 4 y la actividad 5. Ok, espero que les haya quedado claro. Con mucho gusto y hasta luego.